capítulo 14 del versículo 1 al 7. Cuando esté listo, se pone de pie y vamos a leer esta preciosa palabra. Levítico 14 del 1 al 7. ¿Estamos listos? Leemos en la palabra del Señor y dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Pueden sentarse? El tema para esta noche es de regreso a casa. Repitámoslo todos: de regreso a casa. Creo que ya estamos listos. Empezamos. Cuando una persona era diagnosticada con lepra o le diagnosticaban lepra, enfermedad horrible y terrible, la forma de vida de esa persona cambiaba inmediatamente. Para empezar, su forma de vestir tenía que cambiar. Pero no vaya a pensar que le indicaban al leproso que tenía que vestir a partir de ese momento de forma elegante. No. A partir de ese momento la instrucción era que él tenía que vestirse de ropas o con ropas rotas. Hay varias versiones que dicen harapos, ropas rasgadas. Eso era lo que tenía que usar desde el momento en que se le declaraba leproso. Aparte de eso, mis hermanos, esta persona tenía que caminar con el pelo suelto, despeinado, dice otra versión. Y agregado a ello, la persona tenía que gritar o identificarse diciendo inmundo, inmundo. Cuando él iba caminando decía inmundo, inmundo. Él se identificaba como una persona inmunda. Pero agregado a eso, la persona era echada del campamento y tenía que vivir sola, sola fuera del campamento. Quiere decir que la persona tenía que irse de su casa para vivir solo. Y yo le voy a dar la cita bíblica, porque de repente alguno puede pensar que lo que estoy diciendo no está en la Biblia. Ahí mismo en el capítulo 13, versículo 45 y 46 de Levítico 13, 45 y 46 dice: Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, dice otras versiones harapos, y su cabeza descubierta, despeinado, dice otra versión, y embozado pregonará inmundo, inmundo, dice el 46. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Repita conmigo esta frase: y habitará solo. Y luego sigue diciendo, mis hermanos, fuera del campamento será su morada, su casa. Él ya no podía vivir en la casa de sus padres, en la casa de la familia. Tenía que vivir fuera del campamento para vivir solo. Pero ahí en el texto, en el versículo 46, encontramos
una partecita que nos indica que para este leproso había esperanza. Dice el versículo 46, dice el 46: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Quiere decir, mis hermanos, que había esperanza para que esa persona volviera a estar libre de esa enfermedad. Podía cambiar sus condiciones de vida para estar bien. Habían, mis hermanos, probabilidades de que ella regresara a su casa para vivir de nuevo con su familia. Había esperanza, estaba la esperanza, existía esperanza de que él podía regresar. Pero para poder regresar, la persona tenía que pasar por todo un proceso de purificación. O sea, no era nada más de que, bueno, ya estoy limpio, ahora regreso a mi casa de un solo. No, había todo un proceso, se hacía una ceremonia antes de que éste pudiera regresar a su casa. Él no era nada más de decir, bueno, voy de regreso a mi casa. Tenía que darse algunos pasos para poder hacerlo. En una predicación anterior les dije que la lepra como enfermedad es símbolo del pecado. La lepra representa el pecado. ¿Por qué razones? Una, porque cuando una persona peca, al igual que el leproso era destituido, el leproso rompía esa comunión, o sea que esa comunión con la familia se rompía, ya no podía estar en medio de la gente, él tenía que vivir solo. De la misma manera, cuando una persona peca, entonces se rompe su relación con Dios, él ya no puede tener comunión con Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Ustedes pueden recordar el caso de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, entonces ellos tuvieron que separarse o tuvieron que ser apartados de la presencia del Señor. Cuando ellos estaban bien con Dios, tenían comunión con Dios, oían hablar a Dios, se acercaban al Señor, a su Creador. Pero luego que ellos pecaron, ellos mismos se sintieron avergonzados, con miedo, y ya no podían estar cerca de Dios. Esa misma experiencia la tuvo el rey David después de haber adulterado, asesinado. Él también experimentó esa separación, ya no pudo tener el comunión con el Señor. Él escribe el Salmo 51 y él dice: no me eches de tu presencia, ni apartes de mí tu espíritu. Y él se siente solo, él ya no tiene ese mismo gozo de antes, como lo tuvo antes de pecar. Pues hermanos, por eso la lepra representa el pecado. Hoy quiero hablar, mis hermanos, algunos pasos que se deben dar para regresar y poder vivir en la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Hay esperanza para toda persona, por más pecadora que sea. Y vamos a ver esos pasos, y quiero que le ponga atención en esta noche. El primer paso lo encontramos en Levítico capítulo 14, versículos 2 y 3. Lea conmigo Levítico 14, 2 y 3. Dice el 2: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Repitamos todos esa frase porque nos va a servir. Será traído al sacerdote. Los quiero oír a ustedes. Qué bonito, ustedes están conectados en esta noche. Y luego dice el versículo 3: y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Primer paso para poder regresar a casa. Primer paso para regresar al Padre Celestial. El primer paso es tener un encuentro con el sacerdote, o sea, encontrarse con el sacerdote. Repitámoslo todos, mis hermanos: encontrarse con el sacerdote. Era el primer paso que el leproso tenía que dar, tener un encuentro con el sacerdote. Encontrarse con el sacerdote era el primer paso para poder regresar a casa. Para el ser humano, mis hermanos, y para el creyente en Cristo Jesús, así como el leproso,
tenía que encontrarse con el sacerdote. Pero antes de seguir con el puntito que estaba tocando, quiero decirles que de acuerdo al texto, alguien tenía que llevar al leproso con el sacerdote. Dice el versículo 2 en la segunda parte: será traído al sacerdote. Repitámoslo otra vez: será traído al sacerdote. O sea que alguien tenía que decirle: tenés que tener un encuentro con el sacerdote para que te examine. Tenés que encontrarte con el sacerdote. De la misma manera, cuando una persona ha pecado, ella necesita, o cuando está en pecado o practica el pecado, ella necesita de que alguien la lleve con el sacerdote. Y les decía a mis hermanos que para el ser humano, para el creyente, hay un sacerdote. ¿Quién me puede decir quién es ese sacerdote? ¿Quién es el sacerdote con el que el pecador debe encontrarse para ser declarado limpio? ¿Cómo se llama ese sacerdote, hermanos? ¿Cómo se llama? Se llama Jesucristo, se llama Cristo. Él es el sacerdote y lo vamos a leer, mis hermanos, en Hebreos capítulo 4 versículo 14. Hebreos 4:14. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 4 versículo 14. Vaya viendo su Biblia juntamente conmigo. Dice en el 4:14, dice: por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo se llama el sacerdote, mis hermanos? Jesucristo, Cristo, Jesús. Él es el sacerdote, mis hermanos, para poder llegar al Padre, para poder volver a casa del Padre. Necesariamente hay que acudir a Jesucristo. Dice el texto, mis hermanos, y qué clara habla la palabra del Señor. Dice el 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él, hermanos, vino, dice Juan capítulo 1 versículo 14, y habitó entre nosotros. O sea que Él se hizo hombre y Él pasó por todas las pruebas. Él fue tentado al igual que los seres humanos, solo que sin pecado, y por eso Él nos comprende, nos entiende, y por eso cuando alguien se acerca a Él, lo entiende muy bien. Cristo, nuestro sacerdote. Entonces el punto aquí es que toda persona necesita ser traída a Jesucristo. Yo estaba pensando, mis hermanos, que muchos de nosotros que somos creyentes en Cristo y que somos ya lavados con su sangre, somos muy egoístas. Porque hay tantas personas como el leproso que necesitan ser traídas al sacerdote, pero usted muchas veces viene al templo, va a la célula, muchas veces usted va a una reunión de adoración, pero no trae a estas personas que la necesitan. ¿Quiénes podrían traer al leproso al sacerdote? Posiblemente algunos familiares, tal vez la mamá, tal vez los amigos, que son las personas que más lo aprecian a uno y quieren verlo bien, mis hermanos. Pues de la misma manera, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos parientes que todavía no han tenido ese encuentro con el sumo sacerdote, que es Jesucristo. Y si usted no sabía esto, si usted no sabía que había que traerlos, a partir de hoy espero que usted, en obediencia al Señor, traiga a las personas que están necesitadas de ser perdonadas, que las traiga a Jesucristo el sacerdote para que Él pueda limpiarlas. Otro detalle muy importante, muy interesante aquí en el pasaje que leímos de Levítico 14, mis hermanos, es que dice el versículo 3: y este saldrá fuera del campamento.
O sea que el leproso era traído, pero también el sacerdote salía fuera del campamento. Pues nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote, que es Jesucristo, mis hermanos, Él dejó su trono de gloria y vino para encontrarse con el pecador, con el que estaba en esas condiciones, hermanos, de pecado, de esa persona, como lo estaba usted y como lo estaba yo. Pues el sumo sacerdote vino. Por eso hay un texto muy precioso que dice en Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el sumo sacerdote, Jesucristo, deja su trono de gloria y viene para encontrarse con el ser humano. Entonces ahí hay dos detalles muy importantes. En primer lugar, el leproso tenía que ser traído. Alguien tenía que traerlo. Usted debe ir y buscarlo, buscar al pecador. Y luego también el sacerdote, que en nuestro caso el sumo sacerdote, o en el caso de Jesucristo el sumo sacerdote, Él viene para encontrarse con el pecador que necesita ser perdonado, ser limpiado, para volver a restaurar su relación con el Señor. Primer paso, encontrarse con el sacerdote. Segundo paso, mis hermanos, está ahí en el versículo 4. Bueno, vamos a leer, le voy a indicar yo las partecitas del texto que nos van a servir. Versículo 4 del 14 dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas. Repítalo conmigo: 2 avecillas vivas. Y luego dice el 5: y mandará el sacerdote matar 1 avecilla. Todos juntos repitamos: 1 avecilla. Y luego dice el versículo 6: después tomará la avecilla viva. Todos juntos: avecilla viva, avecilla viva. Y luego dice, ahí mismo dice: el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva. Bueno, en segundo lugar, el segundo paso: confesar que Jesús resucitó. O sea que si alguien quiere volver a su Padre Celestial, debe confesar que Jesús resucitó. Y ahora explico esto. Parte de la ceremonia, o dentro de la ceremonia, según la orden que Dios había dado, para que el leproso pudiese ser purificado, entonces el sacerdote pedía que le trajeran 2 avecillas, o sea, 2 pajarillos, o como decimos los guatemaltecos, 2 pajaritos. Eran chiquitos. Cuando hablamos de avecillas, pajarillos, pajaritos, son pequeñitos. No había que traer un águila, no había que traer una gallina, un guajolote, creo que le llaman los mexicanos a los chompipes. 2 pajaritos. Y parte de la ceremonia era que, o sea, dentro de la ceremonia se mataba una avecilla y otra quedaba viva. Entonces esto ya nos hablaba de la muerte y la resurrección de Jesucristo. A una avecilla la mataban y la otra la dejaban libre dentro de la ceremonia. Esto hablaba de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y luego a cada persona, mis hermanos, que viene para ser limpiado, ser perdonado, ser lavado con la sangre de Jesucristo, toda persona que viene a Jesús, el sumo sacerdote, el sacerdote, en Romanos 10:19 leemos que esa persona debe creer que Dios levantó a Jesús de los muertos y debe confesarlo, porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces hay que confesar. Anoche tuvimos una actividad aquí de mujeres. Habían como unas 200 mujeres, y de las 200 se convirtieron 22, y ellas confesaron
que Jesús es Señor y que Dios el Padre le resucitó de los muertos. Entonces la avecía muerta y la avecía viva indicaban muerte y vida, muerte y resurrección. Ese es el segundo paso que debe dar toda persona que desee regresar al Padre. Así como el leproso tenía que presenciar ese acto ceremonial donde mataban una avecía y dejaban viva la otra, muerte y resurrección, muerte y vida. Pasamos ahora al tercer paso. En el versículo 5 del 14 dice: y mandará el sacerdote matar una avecía en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Repitamos toda la frase: aguas corrientes, todos juntos: aguas corrientes. En el versículo 6 dice: después tomará la avecía viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecía viva en la sangre de la avecía muerta sobre las aguas corrientes. 2 veces se habla de aguas corrientes. Entonces el tercer paso es permitir que la palabra de Dios nos limpie. Todos juntos repitámoslo: permitir que la palabra de Dios nos limpie. Pues hermanos, el proceso de purificación incluía aguas corrientes, o sea que dentro de la ceremonia estaba este acto también. Y hermanos, nosotros sabemos que el agua limpia. O sea, usted quiere tener ropa limpia, necesita agua. Usted quiere tener su cuerpo limpio, necesita agua. Todo lo que usted necesita que esté limpio, para ello usted necesita agua. No tiene que usar otra cosa. Agua es lo que usted necesita para poder estar limpio. Y quiere usted tener, les decía, para poder estar limpio, usted se baña. ¿Cuántos se bañaron el día de hoy? Aunque para Jachel es un problema en algunos sectores, no hay agua, pero ahí está el lago de todas maneras. Ahí está el lago. Pues se habla de aguas corrientes, no agua estancada. No es una agua empozada, estancada, sino de aguas corrientes, aguas que corren. Esas aguas, las aguas que corren son limpias. Esa agua que corre representa, que esas aguas que corren también representan vida. Pues nosotros sabemos por la Biblia que algo, sabemos que si algo limpia al ser humano en su interior es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Al menos yo tengo 2 bases bíblicas, usted puede recordar otra, pero dice en el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? A ver, ¿con qué, mis hermanos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios limpia. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Un joven quiere tener toda una vida limpia, debe guardar la palabra de Dios. Esto ya se los conté varias veces y no lo voy a repetir, sino solo se los voy a recordar que en mi caso, desde que aprendí a hablar, nunca me dejaron dormir sin antes memorizarme un texto. Cuando aprendí a leer de los 7 años en adelante, me pasaba horas y horas leyendo todas las historias bíblicas. Cuando ingreso al ministerio, cuando me voy ya antes de ir a pastorear la primera iglesia, yo fui a estudiar al Instituto Bíblico por 2 años. Y luego mis hermanos seguí estudiando. He estudiado en varias instituciones teológicas para poder, sobre todo ese estudio tiene que ver con la Biblia. Y sigo estudiando, hermanos. Y yo sí puedo dar testimonio, como muchos también, que la palabra de Dios limpia. Usted tiene palabra de Dios en su corazón, usted recibe palabra de Dios todos los días, entonces, mi hermano, usted va a tener un corazón y una vida limpia, porque la palabra de Dios purifica. Otra base bíblica, mis hermanos, que tengo es Juan capítulo
15, versículo 3. Quiero que lo lean juntamente conmigo. Juan 15, 3. Oiga lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Leámoslo todos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús está diciendo: ustedes ya están limpios con la palabra. ¿Cómo no iban a estar limpios ellos? Él está diciendo esto pocos días antes de morir, resucitar y ascender. Quiere decir que por 3 años sus discípulos, a quienes Él les está hablando, habían estado recibiendo la palabra de Dios. Todos los días, de manera abundante, recibían las enseñanzas de Jesús. Todos los días, mañana, tarde, mediodía, ahí recibiendo palabra de Dios. Y ellos estaban limpios. Ellos están listos ya para dar fruto. Ellos están listos ya para evangelizar. Y esto me pone pensativo. Y ¿saben por qué? Porque muchos hermanos que asisten a esta iglesia nunca dan fruto. ¿Qué indica eso? Que tienen en poco la palabra, de vez en cuando vienen al culto, hermanos no van a las células, pasa una semana, solo vienen el domingo, no vienen domingo, son 15 días. De razón su corazón está todo sucio. ¿Qué va a poder dar fruto así? Entonces necesitamos estar recibiendo palabra. Para mí la palabra de Dios es como una fuente. Nunca me canso de estudiar la palabra de Dios, porque cada vez que voy a ella, hermanos, es como una fuente que brota, que brota agua en abundancia, en donde brota agua en abundancia. Y hermanos, el texto dice aguas corrientes. Repitámoslo todos: aguas corrientes. Cuando uno estudia formalmente, a veces se encuentran con filosofías. El apóstol Pablo creo que dice huecas, creo que dice no tienen vida. No hay vida. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, mis hermanos, hay vida. ¿Cuántos encuentran vida en la palabra de Dios? Cuando usted viene al culto, viene al servicio y le pone atención a la palabra, usted se va animado, fortalecido, si vino con la actitud de recibir. Ahora, si usted vino y hasta su forma de sentar está ahí, hermanos, eso usted va a rezar igual. Pero ¿cuántos están recibiendo la palabra de Dios en esta noche? Espero que de verdad la esté recibiendo. Entonces, la palabra de Dios limpia, purifica, y cuando el creyente está limpio y cuando el creyente se ha purificado, hermanos, entonces él puede dar fruto. Número 4, Levítico 14:4. Regresamos al texto. Dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias. Y luego dice: y madera de cedro, grana e hisopo. Repitamos todos la parte la palabra grana, todos juntos: grana. ¿Ustedes? Número 4, cuarto paso: acudir a la sangre de Cristo. Repitámoslo todos: acudir a la sangre de Cristo. En esta ceremonia, mis hermanos, también se usaba tela roja, es la grana. Y ese color rojo, esa tela roja, era símbolo de la sangre de Jesús. Ya hablaba de la sangre de Cristo. Ustedes recuerdan que para poder salvar a su familia, Rahab, aquella ramera que protegió a los 2 espías que mandó Josué, para poder salvar a su familia. Bueno, ella viene y le dice: miren, les dice, yo quiero que mis papás y mi familia completa no sea destruida. Entonces vinieron los 2 espías, le dijeron: para que sean salvos todos ustedes, toda tu familia, para que sea salva toda tu familia, pongan un cordón de grana en la ventana. Ese cordón de grana también ya indicaba que solo por la sangre de Cristo podemos ser salvos. Solo por la sangre de Jesús podemos ser limpiados,
nuestros pecados pueden ser borrados. Y hermanos, esto ya anunciaba que solo, repito, con la sangre de Cristo, el ser humano podía ser salvo. Y para eso, entonces, todos necesitamos acudir a la sangre de Jesús. Hay un texto muy precioso que dice en 1 Juan que si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debemos de mantener en mente y debemos dar a conocer los creyentes también que solo por la sangre de Cristo el ser humano puede ser limpiado, solo con la sangre de Cristo. Número 5, versículo 14, 4 dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro. Repitamos todos: madera de cedro. Todos juntos. Más fuerte: madera de cedro. Bueno, el quinto paso: creer que podemos ser limpios. Todos juntos, repitámoslos: creer que podemos ser limpios. Usted sabe que lo limpio huele rico. La persona que está limpia no echa mal olor. La ropa limpia echa un olor rico. La ropa sucia echa un olor feo. Y hermanos, mientras la persona estaba con la enfermedad de la lepra, echaba mal olor. ¿Por qué echaba mal olor? Porque habían varios tipos de lepra. Había una que eran como llagas, otras que eran como escamas, y la persona que tenía lepra echaba mal olor. El olor de la persona no era agradable. Pues dentro de la ceremonia, uno de los elementos para la purificación que el sacerdote pedía era madera de cedro. Esa madera de cedro era para ser utilizada como el manguito, en donde para colocar el hisopo. Pero ¿por qué madera de cedro? Porque la madera de cedro, dice, mis hermanos, que la madera de cedro, o sea, esa clase de madera, tenía un olor aromático. El olor era agradable. Quiere decir que cuando al tener dentro de los elementos el cedro, la madera de cedro, en el ambiente había un olor rico, delicioso. Entonces la persona se estaba purificando y se estaba limpiando, y al limpiarse al mismo tiempo había un olor agradable. Había un olor ahí, hermanos, en ese ambiente había un olor aromático, rico, sabroso. Y yo creo, y ustedes lo saben, que para que una persona pueda aplicarse perfumes, primero tiene que bañarse. Pero imagínese usted a alguien que sin bañarse se eche perfumes como muchas personas que o no les gusta bañarse, entonces no es correcto. Yo les contaba a los hermanos que hay un área aquí en Guatemala donde la gente solo el pelo se lava nada más, y qué feo es eso, ¿verdad? ¿No hay ninguno de ustedes así, hermanos? Bueno, pues hermanos, el cedro hacía que en el ambiente hubiera un olor rico, porque la persona estaba siendo purificada, estaba siendo limpiada. Y cuando una persona se limpia con la palabra de Dios, huele rico. La lepra echaba mal olor, pero como ya se iba purificando, entonces en el ambiente había un olor rico. A mí me gustaría que usted huela al que está ahí cerca de usted, a ver si no hiede o no echa mal o echa olor feo a pecado, porque el olor de algunos todavía es a mentira, y eso hiede, hermanos. Hay mucha gente que miente. Yo quiero animarlo a usted que por nada mienta. Por nada mienta. Lo que es y punto. Ah, no, pero mi abogado dijo que dijera tal cosa. Ajá. Lo que es.
¿Cuántos están dispuestos a decir la verdad siempre? Pero es que algunos ni cuenta se dan cuando mienten. Entonces huele al que está al lado suyo a ver si no echa un olor a mentira. Otro podía echar un olor a engaño. Algún otro podía echar un olor a inmoralidad sexual. Porque hay gente, mis hermanos, que realmente no tiene temor a Dios. Algún otro puede oler a robo. Huele al que está al lado suyo y de repente siente un olor a que roba este. Ah, no, pero ¿y cómo estoy robando? Si no, Dios me está robando. Ajá. Y eso ya es un mal olor. Ajá. Pues hermanos, dicen algunos predicadores que el creyente debe oler a Cristo. Amén. A Espíritu Santo, a presencia de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Entonces tenemos que creer que podemos ser limpios, que estamos limpios. La palabra de Dios nos limpia y por esa razón usted nunca debe menospreciar la palabra de Dios, porque esas aguas, el agua que es la palabra de Dios, lo purifica, lo limpia y su comportamiento empieza a ser diferente. El leproso tenía que andar gritando o pregonando o anunciando conforme él iba caminando: inmundo, inmundo. El pecador ya no hace eso, pero en su interior hay una voz que le dice: estás mal, estás mal. Entonces, hermanos, por eso necesitamos creer que somos limpiados con la palabra. Hay algunos otros elementos ahí, pero yo me quedo aquí. Solo quiero recordarle que hay esperanza para aquel que ha pecado. Puede regresar al Padre, puede regresar a su presencia. En primer lugar, necesita tener un encuentro con el sacerdote que es Jesucristo y luego dar los pasos siguientes. Quiero pedirles en esta noche que se pongan de pie. Póngase de pie.